A mí no me... Tanto, no solamente el esposo que le pega a la esposa, sino que también la esposa le pega al esposo. Sí, la violencia contra la mujer. ¿Solo contra la mujer? No, contra los niños también. La violencia doméstica, violencia familiar o violencia intrafamiliar comprende todos aquellos actos violentos, desde el empleo de la fuerza física, hasta el matonaje, acoso o la intimidación, que se producen en el seno de un hogar y que perpetra, por lo menos, a un miembro de la familia contra algún otro familiar. El término incluye una amplia variedad de fenómenos, entre los que se encuentran algunos componentes de la violencia contra las mujeres, violencia contra el hombre, maltrato infantil, o padres de ambos sexos. No fue hasta 1960, cuando se reconoció que la violencia y el maltrato en el ámbito familiar eran un problema social. La existencia de este tipo de violencia indica un retraso cultural en cuanto a la presencia de los valores como la consideración, tolerancia, empatía y el respeto por las demás personas, independientemente de su sexo. El maltrato doméstico incluye a las agresiones físicas, psicológicas o sexuales llevadas a cabo en el hogar por parte de un familiar que hacen vulnerable la libertad de otra persona y que causan daño físico o psicológico. La violencia familiar incluye toda violencia ejercida por uno o varios miembros de la familia contra otro miembro de la familia. La violencia contra la infancia, la violencia contra la mujer y la violencia contra las personas dependientes y los ancianos son las violencias más frecuentes en el ámbito de la familia. No siempre se ejerce por el más fuerte física o económicamente dentro de la familia, siendo en ocasiones razones psicológicas las que impiden a la víctima defenderse. La mayor parte de los agresores son personas mucho más fuertes que a las que se les agrede. Bueno, la violencia doméstica es toda situación de abuso, sea físico, psicológico, sexual o económico, que sufren algunas personas, en particular las mujeres. Es decir, todas las investigaciones que se han hecho a nivel planetario, te diría, muestran que las principales víctimas de violencia doméstica son las mujeres, seguidas por los niños y en tercer lugar por los ancianos. Estudios realizados encontraron que en hogares donde existe maltrato o violencia psicológica o cualquier otro tipo de violencia, los hijos son 15 veces más propensos a manifestar algún tipo de maltrato en su etapa adulta. La violencia psicológica es la forma de agresión en la que la mayoría de los países las afectadas van a quejarse y casi nunca toman acción en cuanto a dicho tipo de violencia, ya que en este caso se unen la falta de opciones legales de denuncia y protección frente a esta forma de violencia. La violencia contra la mujer por parte de su pareja o expareja está generalizada en el mundo, dándose en todos los grupos sociales independientemente de su nivel económico, cultural o cualquier otra consideración. Aun siendo de difícil cuantificación, dado que no todos los casos trascienden más allá del ámbito de la pareja, se supone que un elevado número de mujeres sufren o han sufrido este tipo de violencia. Estudios realizados en países por desarrollar arrojan una cifra de maltrato en torno al 20%, encontrándose los índices más bajos en países de Europa, en Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón con cifras en torno al 3%. La detección del niño expuesto a violencia doméstica puede llegar por diversos caminos. El más común de ellos es que la madre haya hecho una consulta y revele la situación. El problema también puede salir a la luz porque otro profesional, como el pediatra o profesor, lo haya detectado, o porque el propio niño lo verbalice. Las condiciones asociadas a situaciones de maltrato impiden el desarrollo normal a lo largo de la infancia y sitúan al niño a alto riesgo de desarrollar psicopatología. Para conocer las consecuencias psicológicas de la violencia doméstica en los niños, se hace necesaria la evaluación de su estado cognitivo, emocional y conductual.
Las alteraciones que presente varían según la etapa evolutiva en la que se encuentra. En preescolares, la exposición a violencia doméstica se asocia a irritabilidad excesiva, regresión en el lenguaje y control de esfínteres, problemas de sueño, insomnio, sonambulismo, ansiedad de separación, dificultades en el desarrollo normal de la autoconfianza y de posteriores conductas de exploración, relacionadas todas ellas con la autonomía. Los síntomas de trastorno por estrés postraumático, como reexperiencia repetida del evento traumático, evitación y aumento del arousal, también están presentes en niños pequeños. En la edad adolescente se dan situaciones referidas a los cambios tanto biológicos, psicológicos y sociales, donde se incluyen miedos, injusticias, discriminación, violencia, temor al futuro, toma de decisiones, falta de entusiasmo, entre otros aspectos. Cuando se empieza a desdibujar la identidad de la familia, sus miembros actúan de modo descoordinado, hay una distorsión de la comunicación, los valores y creencias son cuestionados. La familia empieza a funcionar con predominio de desorden y comienza a haber situaciones que exceden su límite de tolerancia. Los integrantes de la familia han entrado en lo que comúnmente se denomina una crisis. Esta crisis se va a caracterizar por estados de confusión, desorganización y caos. Dado que la presencia de conflictos en las relaciones interpersonales es inevitable, en lo que nos tenemos que detener es en el método utilizado para su resolución. No es difícil diferenciar el conflicto resuelto mediante la puesta en juego de conocimientos, aptitudes y habilidades comunicativas, y otro que se resuelve mediante el ejercicio de poder y de autoridad. La agresividad da cuenta de la capacidad humana para oponer resistencia, incluye aspectos fisiológicos, conductuales y vivenciales. La agresión puede adoptar diferentes formas, motoras, verbales, gestuales, posturales, etc. El maltrato juvenil es cualquier acción u omisión, no accidental que provoque un daño físico o psicológico a un adolescente por parte de sus padres o cuidadores. Hay diferentes tipos de maltrato juvenil, como físico, lesiones, sexual. Se podría definir al abuso sexual como el tipo de contacto sexual por parte de un adulto o tutor, con el objetivo de lograr excitación o gratificación sexual. Abandono y abuso emocional, hostilidad verbal como insultos, burlas, desprecio, críticas o amenazas de abandono, ser testigo de violencia. Estos presentan trastornos muy similares a los que caracterizan a quienes son víctimas de abuso. ¿La violencia intrafamiliar o doméstica se erradicará algún día? La violencia, el maltrato cruel y constante en el hogar, supone un comportamiento degradante en nuestra sociedad actual. El estudio de su impacto en la historia reciente de nuestra cultura, así como de su regulación normativa, constituye un avance confiable para combatirla y lograr su desaparición de la vida familiar. Pero, ¿será posible eliminarla en un futuro cercano? De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, el 91% de los hombres en nuestro país son generadores de violencia en el hogar, mientras que los hijos, 44,9%, son los más afectados por ese fenómeno. Así, la encuesta sobre violencia intrafamiliar registró que 1 de cada 3 hogares sufre algún tipo de maltrato o abuso a su integridad. Asimismo, reveló una mayor presencia de actos violentos en hogares con jefatura masculina, 32,5%, en comparación con las familias dirigidas por mujeres, 22%. Como ya está dicho, el punto que nos ocupa ahora es la posible erradicación de la violencia familiar como un fenómeno social que afecta negativamente a la familia como institución social. Dado así podemos distinguir que dicho fenómeno es cíclico y consecuente. Para comenzar a implementar estrategias y poder actuar participativamente en el gran reto global que es la erradicación de la violencia intrafamiliar, es indispensable conocer las raíces de la misma. De acuerdo con el profesor Michael Kaufman, cada acto violento se ubica en un contexto social. Así, la violencia constituye una conducta aprendida al presenciar y experimentar el maltrato en el seno del hogar.
A continuación se presentan algunas prácticas indispensables en la familia, principalmente en los padres, para comenzar a actuar sobre la erradicación de la violencia intrafamiliar o doméstica. Respirar profundo y 3 veces seguidas hasta contar 20 en cualquier situación que se presente. No grites, ni en casa ni en ningún lugar, eso fomenta la paz y tranquilidad. Practica rutinas y horarios fijos. La violencia intrafamiliar solo podrá ser erradicada si cada individuo que conforma la sociedad se vuelve consciente del problema y emplea acciones benéficas para sus propias familias y grupo social.